Bueno, en primer lugar, sin duda tenemos que reconocer, dada la importancia de las demandas que está haciendo el pueblo en este estallido social, como se le denomina, nosotros tenemos que reconocer, como decía, nuestra ausencia. Pero también ante esto, nuestra ausencia también puede ser considerada de acuerdo a cómo nos encontró. O sea, como sector nosotros veníamos en los últimos años, y también podemos entrar en hablar de los últimos 30 años, el tipo de sindicalismo, y también es muy decidor lo que ocurre en nuestro sector, al sector principal de la minería privada que nosotros representamos. Por lo tanto, nos encontró en un momento en que las dirigencias sindicales, los directorios de sindicatos ven su rol más que nada abocado a lo que es la solución del problema interno de cada sindicato. Y lamentablemente esa es una situación que se fue internalizando, un tipo de sindicalismo que se fue, por decirlo de alguna forma, dando muy buenos resultados para los dirigentes sindicales y lamentablemente para las empresas. Por lo tanto, nosotros nos encontró en esa situación, desde mi punto de vista. Seguramente podrán también, ante esta misma pregunta, haber otras interpretaciones, podrán haber, y muy válido, otras formas de ver la situación en que nos encontró como sector, como dirigentes de la minería privada. Reconocer también es decir, mira, nosotros somos dirigentes sindicales los sindicatos de la federación son los sindicatos de las empresas mandantes. Es un tema no menor, es un tema que lamentable, como decía, eso sí, por el rol que nos hace jugar el hecho de ser representante de trabajadores de empresas mandantes. Nos colocó en un distanciamiento que fue sideral respecto de los otros estamentos de la minería. Cuando digo estamentos, tanto hacia arriba como hacia abajo, por decirlo de alguna forma, cuando digo hacia abajo, respecto de nuestros compañeros del sector del subcontrato. Ahí yo creo que hay una gran explicación, puede ser, respecto de en qué pie nos encontró este estallido. También no debiera yo dejar de reconocer como presidente de esta federación que en estos últimos 35 días después del 18 de octubre hemos tenido un cambio y hemos hecho los intentos. Antes del 18 de octubre habían cosas impensadas para nosotros. Es decir, alguna seguramente es mínimo para lo que uno ve, lo que ocurre en otro tipo o en otro sector de la sociedad, pero hemos logrado tener una concientización. Eso sin duda, y algunos sindicatos se han hecho presentes, algunos sindicatos, la minoría, sin duda uno quisiera que fueran más, han tenido la capacidad de responder con movilización, en algunos casos con paros productivos, otros con cortes de camino, todos dentro de lo que la asamblea o la oportunidad o la situación en que nos encuentra lo ha permitido. Por lo tanto, también nos debiéramos ser mezquinos en valorar eso. Yo estoy completamente seguro que en este minuto los trabajadores de minería están con el oído y los ojos puestos en lo que está pasando en el país. Pero, les decía anteriormente, lamentablemente, por situaciones que sería largo de explicar, a nosotros nos encontró, no sé si en una vereda opuesta, pero nos encontró en una situación de privilegio. Eso no lo vamos a desconocer, en una situación de privilegio que, como todo el mundo lo ha dicho, pareciera que ahora la venimos a descubrir. Ahora uno escucha y ve personajes importantes, influyentes del país que decía que no se daban cuenta, que no lo veían, y nosotros podemos, pero no creo, no viene al caso empezar a hacer meas culpa. Hoy en día lo que tenemos que tener es la capacidad de cómo estamos a la altura, y que no quede en el tiempo esta visión, esta imagen de trabajadores mineros indolentes, de trabajadores mineros desclasados, de trabajadores mineros que no importa lo que pasa en el resto del país. Nosotros ante todo somos ciudadanos, somos gente de pueblo, somos gente de clase humilde, somos gente obrera. Por lo tanto, no podemos, no es lo que está pasando en el país, nosotros no lo vamos a desconocer, ni nos vamos a mirar con desidia, no. Repito,
lamentablemente nos pilló en un momento en que pareciera que no estábamos realmente concientizados de cuál debiera ser nuestro rol. Bueno, nosotros lo primero que tenemos que tener claridad como sector es que los recursos naturales, el cobre principalmente y otros minerales, hoy en día viene la explotación del litio, todos los recursos naturales, minerales, son parte de la solución. Nosotros tenemos la claridad, pero absoluta, que para satisfacer y muy rápidamente todas las demandas que hoy en día hace el pueblo de Chile, pero todas las demandas, tanto de salud, de educación, vivienda, pensiones, todas esas demandas se pueden cumplir con el solo hecho de que el Estado de Chile o el gobierno de Chile en conjunto y quien corresponda hagan ver esto a las empresas transnacionales que hoy en día explotan nuestros recursos. Esto nosotros como federación, años, y no solamente nosotros, muchas organizaciones, la academia, el mundo político, todo el mundo lo ha dicho en todos lados, lo ha expresado a los cuatro vientos, que los recursos para satisfacer las demandas que hoy en día está expresando el pueblo de Chile están en la minería. Y aquí está más que claro que las empresas transnacionales que explotan nuestros recursos no tributan, no pagan en Chile lo que sí pagan o tributan en otros lugares. Lo que ocurre en Australia, lo que ocurre en Canadá, por todo es sabido cuando se habló de un royalty que en Chile ha sido manejado, que ha sido adecuado. Nosotros, le insisto, nosotros creemos que nuestro sector, el sector al cual nosotros nos desarrollamos, al sector al cual nosotros le entregamos nuestras capacidades, tanto físicas como intelectuales, es el sector donde hoy en día, y esto lo decimos no como emplazamiento, lo que estamos diciendo es solicitar al mundo empresarial, al mundo que representa la minería en Chile, que es ahí donde están los recursos para solucionar todas las demandas que hoy en día el pueblo está expresando en la calle. Por lo tanto, han pasado ya cerca de 35 días y nosotros no vemos por ninguna parte, casos aislados escuchamos al señor Lucich diciendo que él entendía y que estaría dispuesto a hacer un mayor aporte como empresario, un empresario relevante en lo que significa minería, pero no hemos escuchado de las otras empresas. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que ahí está la solución para satisfacer las demandas y terminar con todo esto que está ocurriendo, que obviamente no es agradable a la vista de nadie, más allá de que uno empatice y entienda, porque nosotros, como decía anteriormente, tal vez somos trabajadores que estamos en la minería, pero y cuando decía que venimos de una clase social humilde, que somos obreros, obviamente que eso es así. Por lo tanto, todos en nuestra familia tenemos una persona que tiene problemas de pensiones, o una o dos o tres personas que no tienen acceso a la salud, a la vivienda, a la educación. Por lo tanto, creemos nosotros que en nuestro sector, pero no de los trabajadores, en el sector empresarial, en los dueños del capital, están los recursos y de sobra para satisfacer y entregar todas las demandas que hoy en día el pueblo de Chile está expresando en la calle. Mire, nosotros las organizaciones sindicales de la minería, creo que cuando me preguntaba usted cómo respondíamos a los cuestionamientos de la ciudadanía, eso ya lo dijimos, pero creo que hoy en día lo que corresponde a las organizaciones sindicales de la minería, de todos los estamentos, de todos los grupos, cuando digo de todos los grupos me refiero a minería privada, a minería estatal, me refiero a supervisores, me refiero a personas, a los compañeros del subcontrato. Creo que todos hoy en día tenemos un deber, podría incluso decirle un deber ético, un deber moral, de poder dejar las diferencias, por una vez, nuestras diferencias de lado y generar un gran grupo, un gran conglomerado de dirigentes para poder ponernos de acuerdo por esta vez y ver cómo logramos ser artífices, porque yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Seríamos artífices de lograr un acuerdo y que podamos presentar nuestros planteamientos
a quien corresponda. Y decir lo que, y esto se refuerza con lo que yo le decía anteriormente, o sea, deberíamos ser capaces de ser influyentes en la búsqueda de las soluciones a las demandas del pueblo de Chile. Los dirigentes de la minería hoy en día tenemos una responsabilidad histórica. La historia nos está colocando en un lugar que nos está diciendo, ustedes por el sector de trabajadores que representan, cuando decía anteriormente, donde nosotros sabemos que es donde están los recursos, el sector que representamos, nosotros deberíamos ser capaces, en primer lugar, los dirigentes y representantes de los trabajadores, para tener un acuerdo y desde ahí ser influyentes, porque la historia nos puso en este lugar, pero la historia también con nosotros no nos va a dejar pasar si no estamos a la altura de lo que nos demanda. Yo estimo que por alguna razón la historia nos puso en este lugar y irá a llegar el minuto en que la historia nos va a pedir cuentas. Por lo tanto, como mensaje final, yo tengo la convicción de que nuestro sector debiera ser un actor influyente en la búsqueda de soluciones de lo que está ocurriendo hoy en día, o a las peticiones, a las peticiones válidas por lo demás, en eso nadie discute, de lo que está haciendo el pueblo de Chile. Bueno, y quienes, nuevamente hilando con lo que hacía su primera pregunta, habrán sectores que tienen posibilidad de marchar, sectores que tienen muchas más posibilidades de paros nacionales, paros productivos. Nosotros a lo mejor lo que nos está solicitando desde nuestro lugar donde nos encontramos, lo que nos está diciendo ustedes como sector influyente de la economía del país, lo que tenemos que hacer es otra cosa. Yo no descarto vías, no descarto ninguna vía de cómo uno puede influir en esta situación de lo que hoy día estamos viviendo. No descarto ninguna vía. Todas son válidas, todas pueden ser aportes. Pero aquí hoy en día lo que se requiere es que también partes de esas vías sean acuerdos. Y cuando digo acuerdo, lo primero que estoy pensando en cómo nos ponemos de acuerdo hoy en día, como dije anteriormente, cómo nos ponemos de acuerdo las diferentes organizaciones sindicales del rubro de la minería. Y bueno, se está en un proceso de un reconocimiento, a un proceso constituyente, a un cambio de constitución. También debiéramos ser capaces de influir ahí. Nosotros tenemos los medios, tenemos las capacidades, yo me baso en que la historia nos colocó en un lugar de privilegio. Por lo tanto, también debiéramos ser capaces de participar en este proceso, más allá de las diferencias, de visiones que podamos tener al respecto, pero nosotros debiéramos ser capaces también de ser parte activa en la creación de este proceso. Y ahí debiéramos, bueno, lo que siempre decimos en nuestras reuniones, ¿qué pasa con nuestros recursos naturales? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el medio ambiente? Un tema que nosotros debieran ser temas de constitución, y tenemos nuevamente, estamos en un momento histórico, y de ese momento histórico los trabajadores de minería no debiéramos restar. Somos Federación Minera de Chile, desde Arica a Punta Arenas, con el corazón de los mineros.